Los espíritus del mar han generado gran intriga a lo largo del tiempo, tanto así que ha dado pie a numerosas leyendas, historias y mitos. Pero ¿qué pasa cuando esos fenómenos comienzan a asociarse a avistamientos, sucesos de supervivencia, manifestación, incluso manifestaciones en la naturaleza? Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy estamos en el Ojo del Mito. Se habla a lo largo del mundo de ciertos navegantes que de una u otra manera lograron desde el plano astral manifestarse, o al menos eso es lo que cuentan las historias, incluido aquella leyenda en Chiloé. En ese archipiélago, en el sur de Chile, surge la leyenda del Caleuche, un barco fantasma que navega entre las brumas nocturnas. Es algo que ha fascinado y ha aterrorizado a los habitantes locales durante siglos. Incluso se llegó a decir que el Caleuche es guiado tal vez por los brujos de Chiloé y tripulado por las almas de los ahogados. Y acá es donde me llama mucho la atención pensar qué tanto de real tiene esta historia. E incluso qué tan relacionado está con sucesos naturales, que a medida que fui investigando, descubrí que en la medida que pasaban faltas de respeto en el mar, contaminaciones, derrames petroleros, entre otras cosas, luego venía una manifestación. Una manifestación para nada positiva. Pero vamos por partes, vamos a ir profundizando en esta historia y ustedes serán quienes tengan esa decisión final. El Caleuche es un legendario barco fantasma de la mitología de Chiloé, descrito como una nave iluminada que aparece y desaparece misteriosamente en las noches. Según la tradición, el Caleuche recoge a los muertos del mar y les ofrece una nueva vida como tripulantes en eternas fiestas. Pero también se dice que está vinculado con los brujos de Chiloé, quienes lo usan para transportar mercaderías y realizar rituales mágicos. Y esto es muy interesante porque desembarcaban los brujos. Es al contrario de la historia, por ejemplo, del holandés errante, donde se hablaba que jamás podía tocar tierra. En este caso parece que esos brujos o esos espíritus del barco descenderían, según estas historias, envueltos en una nieve, para comerciar con aquellos que, conociendo los secretos mágicos, alquímicos, pudieran de cierta manera casi que realizar un pacto con estas entidades marítimas. Incluso se dice que había una forma de ubicar a esos brujos, y es que tenían en sus comercios al menos un gallo negro. Y eso era una especie de distintivo de estos pactos, que tal vez era incluso un pedido de protección, pero también una demostración de respeto por esos brujos. Recordemos que muchas veces se etiquetaba de brujo a las personas, digamos, el pueblo las etiquetaba de brujos cuando no podía comprender esa sabiduría o esa ciencia que no estaba a la comprensión de todos. De allí surgió el rumor de que cuando alguien se enriquecía era gracias a esos negocios de dudosa moralidad. Puede parecer alucinante, pero todavía en una fecha tan próxima a nosotros como 1960, vamos a remontarnos un poquito en el tiempo. En 1960 ocurre un terrible terremoto que asoló Chiloé. Incluso allí se decía que aquellas cuyas casas resistieron los temblores habían llegado a un acuerdo con estos espíritus del mar, quienes les habían protegido con sus conjuros mágicos, con su protección astral.
Y acá es donde empecé a notar en esta historia la primera referencia a un desastre natural de temblores a esos marineros del Caleuche. Entonces continué mi búsqueda y me fui topando con lo siguiente. Ejemplo de esto que comento es el derrame de petróleo ocurrido en mayo del 2007 en la bahía de San Vicente, Talcahuano, donde 500.000 litros de petróleo se derramaron al mar debido a una falla en un ducto de la Empresa Nacional de Petróleo. Lo extraño es que exactamente un año después, en mayo del 2008, el volcán Chaitén, que llevaba más de 9.000 años inactivo, entró en erupción de manera inesperada, cubriendo al pueblo de Chaitén en cenizas y obligando a evacuar la zona por completo. ¿Fue esta erupción un hecho casual exactamente un año después? ¿O tal vez tiene algún tipo de relación? Entonces me dispuse a continuar investigando un poco más. En septiembre del 2014, un derrame de petróleo en la bahía de Quintero vertió miles de litros de crudo en el mar debido a la ruptura de un flexible de un buque tanque. Menos de un año después, en marzo del 2015, el volcán Villarrica, inactivo desde 1984, tuvo una de sus erupciones más explosivas, obligando a la evacuación de miles de personas. Podría ser que la actividad humana, la falta de respeto, la contaminación, genere de cierta manera una repercusión inmediata. Y digo inmediata porque si lo miramos en fechas, un año o menos de un año, es poco tiempo. Y es una respuesta que tendría sentido con las antiguas leyendas que hablaban de respetar al mar, que hablaban de respetar a las antiguas deidades que resguardaban los lugares. ¿Hasta qué punto no hemos perdido un poco el respeto y eso ha terminado generando repercusiones que tal vez no somos del todo conscientes? Hoy día se observa la naturaleza cada vez más cambiante, más reactiva. Por ejemplo, el volcán Villarrica, que después de solo 8 años de inactividad tras su erupción en 2015, ha mostrado signos de actividad creciente en 2023. Este volcán está advirtiendo algo nuevo. Lo que viene ocurriendo a nivel geológico tiene que ver como consecuencia de la falta de respeto a ciertas deidades. Es acá donde invita al menos a cuestionarnos hasta dónde estamos dispuestos a llegar para corroborar si realmente hay una fuerza natural que se está defendiendo. Pero esto no termina acá. En los últimos años, los lugareños han informado avistamientos de luces extrañas en el cielo y sonidos misteriosos en la costa, como cadenas arrastrándose, que algunos creen que son signos de la presencia del Caleuche. Además, se han reportado incidentes de desapariciones inexplicables en la región, lo que ha llevado a más especulaciones sobre la actividad del barco fantasma. Y estamos hablando de desapariciones desde animales hasta personas, sin una explicación aparente e incluso sin una lógica, donde de repente una niebla, una tormenta parece surgir de la nada misma, manifestándose, generando determinados elementos para irse, desaparecer. Y acá hay algo interesante, que en la mitología de Chiloé se cree que el Caleuche no solo es un barco de los muertos, sino también un guardián del equilibrio natural. Si ese equilibrio se rompe, ya sea por la destrucción del entorno o la profanación de lugares sagrados, la leyenda dice, por lo que me han podido acercar, por lo que me han podido contar en este último tiempo, la leyenda dice que el Caleuche podría responder con furia, desatando catástrofes como erupciones volcánicas, incendios o incluso inundaciones. Existe una historia más que interesante, una interpretación de la historia, de hecho, donde se mostraría esta asociación entre los desastres naturales y un reajuste del equilibrio. Según esta interpretación de la historia,
Originalmente el Caleuche era solo un buque fantasma con sus marineros. Pero parece que las criaturas, las entidades, le habrían otorgado el don de la conciencia. Y esto hacía que, digamos, el Caleuche tuviera, como si fuera una esfera astral, capacidad de ayudar a los espíritus errantes del mar a tener un lugar al cual pertenecer. Ahora, parece ser, según esta historia, que al poco tiempo de su transformación, tuvo por pareja o compañera una loba marina. El Caleuche era feliz con esa loba. La loba nadaba y acompañaba a ese buque. Lamentablemente, en la historia, parece que los pescadores, ignorantes de esta unión, de esta historia mitológica, y faltando el respeto al Caleuche, mataron a esta loba marina. Al enterarse de la muerte de esta loba marina, según esta historia, el Caleuche, muy enojado, habría jurado vengarse de todo ser humano vivo. Se dice que por este motivo les envió todo tipo de males y problemas, incluso la erupción del volcán Calbuco, incendios que consumieron propiedades enteras e incluso desaparición de varias personas en el pueblo. Y acá es donde vemos nuevamente una referencia a una falta de respeto, una afectación al mar y una división también en la historia. Porque si lo vemos desde el lado de quienes faltaron al respeto, claro, es terrible. Es un buque capaz de, o una entidad energética, olvidémonos un poco del concepto de ese barco, una entidad energética con la capacidad de vengar o buscar nivelar con justicia desequilibrios. Y si lo vemos desde el lado, digamos, de esos brujos que hacían esos tratos con el buque, es magnífico porque es la oportunidad de un contacto directo con el plano astral. Y aquí es donde, como toda historia tiene sus dos caras, quien va a ver el Caleuche como una leyenda nada más, quien va a ver el Caleuche como una entidad maligna, y quien va a ver el Caleuche como una entidad de la naturaleza, del plano astral, que busca nivelar las manifestaciones. Entonces saco una pequeña reflexión, ya llegando al final, y es que una reflexión y una invitación. Por un lado, la reflexión de pensar hasta cuánto, como decía al inicio, estamos dispuestos a probar si la naturaleza responde. ¿Cuánto más será necesario faltarle el respeto, pasar límites astrales para terminar recibiendo esa devolución de lo que dimos? Porque en definitiva el plano astral funciona así. Lo que nosotros damos será lo que recibamos. Y una invitación, como dije antes, a que busquen esta información, que busquen esta historia y que empiecen a buscar los fenómenos que ocurrieron en la naturaleza, no solo en Chile, sino también en muchos otros países. Bueno, ocurrió este fenómeno, esta tormenta imprevista, estos destrozos. ¿Qué ocurrió antes? Porque aprendiendo de la historia, aprendiendo de lo que pasó, vamos a lograr evitar repetir y así evitar mayores daños. Gracias por acompañarme una vez más en el Ojo del Mito.